Bien, y como les decía, ya estamos con Carlos Maggi, el pibe, como le dicen sus allegados, un libre pensador, abogado, escritor, periodista, dramaturgo, un hombre con una enorme trayectoria, que acaba de publicar su último libro sobre José Artigas, titulado El libro de Artigas. Justamente se centra en el libro inspirador de Artigas. Bienvenido, Maggi. Un gusto tenerlo acá. Contigo, querido. Bien, ha estudiado y admirado a Artigas durante toda su vida. ¿Nació su pasión por Artigas allí en el 42 con Manuel Flores Silva? ¿Como sí, cuenta en una parte de este libro? Sí, ahí trabajamos la primera vez con él, teniendo muy poca información, ¿no? Claro. Es decir, éramos estudiantes de secundaria y no nos habíamos especializado en estudiar eso, ¿no? Salió el concurso y estudiamos para el concurso. Pero fue una buena experiencia. Lo grave, o lo lindo para mí, lo importante, fue la vinculación con el Archivo Artigas cuando se creó, que fue en el año 42. Y es una obra extraordinaria en el mundo. Es decir, yo no creo que Bolívar tenga una recopilación de su actuación pública, que San Martín tenga una obra parecida. Son 137 tomos de cerca de 1000 páginas cada uno, que contienen nada más que documentos. ¿Dónde está eso físicamente? Eso físicamente está donde funciona el Archivo General de la Nación. Ahí está. Ahí se administran esos tomos que siguen saliendo porque Artigas todavía no se murió. Tienen Artigas en el Paraguay. Ahí está. Faltan los últimos tomos. Pero empezó en el 43 y no paró nunca. ¿No? Y es una obra extraordinaria porque tiene los documentos que hay en el Uruguay, en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile. Usted dice, desde ese momento no estuve nunca solo, siempre me acompañó esa obra. Yo iba leyendo a medida que salían los libros. Ahí está. Así que cuando salió el número 137, leí un número más. Leyó otro más. ¿No? Pero de hace unos cuantos años, además de leer el libro, se puede hacer una cosa monográfica. Es decir, sobre un tema determinado se buscan los papeles que responden a eso y se entienden cosas que no están al alcance de quien no ha leído ese libro, que es imposible leer. 137 tomos de un tirón no los puede leer. Por eso se ha encargado de traducirlo, si se quiere, a lo largo de los distintos libros que usted ha publicado. En este caso, centrado en el libro inspirador de Artigas, La independencia de la tierra firme, justificada por Thomas Paine, 30 años ha, publicado en Filadelfia en 1811. Sí, en realidad cuando dice el libro de Artigas, no es el libro ese que yo publiqué. El libro de Artigas es el referido. El referido, sí, es el libro de Thomas Paine, que tú acabas de identificar. Ahí está. Bien, en este libro, en las últimas páginas, insiste en esos valores artiguistas, usted, especialmente en el de la igualdad, y urgiendo en el plano de la educación, ¿no? De llevar esos valores artiguistas, de dar igualdad al plano de la educación, un tema que a usted le preocupa mucho. Sí, la verdad es que Artigas marcó tan fuerte el carácter ese de la República, y dentro de la República el de la igualdad. Artigas es un hombre muy inteligente. La población que tenía la banda oriental en ese momento y en general las provincias del Río de la Plata era muy deficiente. La inmensa mayoría eran analfabetos. Claro. Pero un analfabeto que vive en una campaña librado a su propio brazo no es igual que un ciudadano de una ciudad. Ahí no hay policía, ahí no hay sanidad, no hay nada, cada uno se defiende por su cuenta. Esa gente que no entendía doctrina de ninguna clase, entendía muy bien qué era ser iguales. Y eso se lo deben a Artigas. Parece mentira, ¿no? Estaban mejor dotados para entender una cosa tan importante como esa. Es decir, los hombres descubrieron que todos eran iguales muy tarde. La primera vez que se sostuvo eso fue en el siglo de las luces. Es decir, un siglo antes de lo que está pasando en la época de Artigas. Claro. ¿No? Y ese acierto psicológico
hace que él haya podido ganar una guerra por correo. Ahí está, sí, sí, usted Porque se tiene gana una bastante guerra en por correo. eso. Claro. Se va a los territorios donde están los indígenas y desde ahí, desde el territorio charrúa, manda sus chasques. Y hay un inglés Salvador que toma nota y hace una especie de video porque se ve lo que está contando. Los ingleses cuentan muy bien, son de los que cuentan mejor en la historia del mundo. Y este era muy bueno como escritor, como un documentalista, y hace una descripción impecable. Lo pone Artigas dictándole a 2 secretarios, dice que el piso está tapizado de sobres de todas las provincias que vienen desde 1500 millas. Mientras come, le ofrece Mientras whisky. Comen, toman, ¿cómo es que es lo que toman? Grapa, ¿qué sería? ¿No? Sí, toman un agua fuerte, sí. Un alcohol. No me acuerdo cuál era. Y entran y salen y tiene todo ese barullo y llegan los chasques y se parten los chasques. Y yo digo que eso es una agencia de publicidad. Y es una agencia de publicidad con mucho adelanto en el mundo, pero es eso. Y con eso, él no sale nunca del territorio charrúa, dirige todos los combates que se producen y gana la guerra, sin salir de ahí jamás y sin haber estado presente en ninguno de los combates. Es un caso extraordinario, porque no es un cacique, no es un seductor, no va, está lejos, se conoce su nombre. Es insólito además para la época, ¿no? Los mensajes. Increíble, increíble, realmente increíble. Y un gran moderno al final, ¿no? Sí, una gran modernidad. Una gran modernidad en aquella época y bueno, y con la poca formación que había. Lo cierto es que usted, Maggi, nació en un Uruguay muy distinto al de ahora, ¿no? Muy floreciente, muy positivo, con mucho empuje, si se quiere, con aquella convicción artiguista, ese fome, esa fuerza, ¿no? Sí, floreciente en otros aspectos. Era floreciente desde el punto de vista cultural, con una economía bastante débil y complicada, muy complicada, ¿no? Nosotros tuvimos 20 años de estacionamiento. Bueno, después, pero ahí... De estancamiento. Por eso, pero usted nace en el 20... En el 22. Bueno, ahí todavía la cosa... ya estaba parando un poco, dice usted. No era tanto. No era para tirar manteca al techo. Bien, Siempre pero sí lo que fue finales del siglo y principios del nuevo... Sí, pero una de las cosas extraordinarias que ha sucedido en este país es que la época vallista, del viejo valle, que es una época esplendorosa, el 900 es una maravilla desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista del desarrollo institucional del país. Exacto. ¿No? Sí. Era una época de una complicación económica terrible, se fundió el Banco República, tuvieron problemas desde el punto de vista económico, no pudieron pagar la deuda, les pasó de todo. No estaban en una época floreciente. Nunca el Uruguay estuvo con la sensación económica de crecimiento que tuvo en los últimos 10 años. ¿No? Sí, ahora es especialmente y ahora se invirtieron los papeles, eso sucede con un retroceso cultural apabullante, una cosa que asusta, realmente asusta. Pero ahí iba, usted dice, bueno, a nivel cultural era muy floreciente, se da una cosa que tiene un impacto que marcó la historia, ¿no? ¿Cuándo se perdió esa actitud en el país? ¿Y debido a qué? La cultura es dura de matar. Así como es dura de nacer, es dura de matar. Cuesta mucho que se desarrolle y cuesta mucho borrarla. Pero los últimos años son muy paradojales, es decir, el país ha tenido una economía favorable, bien administrada en general, y una decadencia en la formación de la gente absolutamente asombrosa por lo mala, ¿no? Para quien se fija en eso, que yo creo que es un factor fundamental para la convivencia, ¿no? Ha sido una época terrible, es decir, y sigue empeorando. Exacto. No hemos todavía logrado detener la caída, ¿no? Pero ¿cuándo visualiza usted que se produce ese quiebre? ¿Por qué se da esto? El mundo cambia.
Y el mundo está en un retroceso cultural que es universal, a mi entender, por los medios de comunicación que se han desarrollado y que no son en su totalidad medios de comunicación responsables y medios de comunicación que ayuden a la formación de la gente. ¿Usted cree que el medio de comunicación tiene que educar? Por lo menos no deseducar, no poner permanentemente cosas que distraen. Es decir, el principio de la televisión es darle al público lo que el público quiere. Y si el público quiere violencia, darle violencia. Y si quiere más violencia, darle más violencia. Y si es sexo con violencia, mejor, ¿no? Esos son los thrillers, y esa es un poco la evolución que ha tenido en el mundo, no en Uruguay. Nosotros buscamos las formas de penetración con un sistema de comunicaciones fenomenal, ¿no? Que a la larga va a ser una forma cultural extraordinaria, pero que actualmente está manejada mal. Es decir, es un instrumento que supera lo que se puede hacer con lo que se está haciendo. La gente, sin ir más lejos, en la televisión parece que buscara entretenimiento, por lo menos eso es también lo que se ofrece. Sí. Y hay quienes dicen, pero Tinelli es un fenómeno cultural. Usted obviamente no está de acuerdo. Yo no me refiero solo a Tinelli. Sí. Yo pienso las seriales que se han inventado en Estados Unidos y que han dado la vuelta al mundo y que son el alimento mayor, ¿no? Esas seriales están basadas en el sexo, en la violencia, también no son ni siquiera neutrales. Están hechas de maravilla, son lindísimas de ver. Yo muchas ¿Se enganchó con alguna? ¿Se enganchó con sí, alguna? Por supuesto. ¿Con cuál? Y Men. Ah, sí, se enganchó con esa. Hay varias, 3 o 4, son formidables, ¿no? Están muy bien hechas, pero también tienen eso, es decir, yo no digo que sean formativas, de que enseñen, de que expliquen las cosas maravillosas, pero por lo menos que no sean tan particularmente violentas, ¿no? Ahora, ¿por qué si estamos de acuerdo, usted dice la cultura forma, el ser humano se forma siempre bien o mal, formar bien, eso significa contemplar al otro, significa tener una mejor convivencia? ¿Por qué vamos para el otro lado? ¿Cuál puede ser el interés humano? Estoy explicando que en el mundo sucede, y al Uruguay también. Al Uruguay mucho más, porque al Uruguay le sucede eso como regla general en el planeta, y además sus medios de formación mediante la enseñanza pública han decaído de una manera brutal. Es decir, que los muchachos no aprueben matemáticas no tiene nada que ver con los thrillers de la televisión, ¿no? Y en ningún país sucede, ni aquí sí. Y las cifras uruguayas son de las peores del mundo, cuando estamos siempre arriba por lo menos de nuestros iguales. Uruguay tenía dentro de América Latina un lugar de privilegio. Ahora no solo perdimos ese lugar, sino que estamos en los últimos lugares del planeta. ¿Por qué le parece que los uruguayos asistimos a todo esto con tanta pasividad? No, ahí hay una cosa ¿Cómo diferente. Ahí hay una cosa diferente. A ver. Cuando en un país hay bonanza bien administrada y la distribución del ingreso es una cosa que se hace bien, que tenía un par de patines se compra una bicicleta, que tiene una bicicleta se compra una moto, que tiene una moto se compra un auto. Cuando eso sucede masivamente, como está sucediendo ahora. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo estamos viendo, está sucediendo, es un hecho que negarlo es completamente absurdo, está sucediendo y es imparable. Eso es lo primario, es una lección. Yo no pensé que fuera tan poderoso, pensé que las encuestas que decían que el Frente iba a votar mal, que no iba a votar, que no iba a tener mayoría absoluta, yo lo pensaba también. ¿Usted creyó en las encuestas? No solo creía, sino que además lo confirmaba, porque nunca de las últimas elecciones, nunca fueron tan anodinas, tan calladas, tan poco fervorosas. Yo lo palpaba en la calle. Lo palpaba en la calle, es decir, la gente del barrio pintaba los colores de su partido, las columnas estaban todas las columnas pintadas y después repintadas, porque arriba de lo que pintaron unos otros volvieron a pintar, y acá no se pintó ninguna columna, se hacen las carreteras enteras, es decir, era una cosa como de desgano, que era
muy confirmatorio de lo que decían las encuestas. Si hay un bajón, el gobierno desgasta, si el gobierno se ha desgastado. Pues vienen los números y resulta que no. Y los números son los que mandan. Entonces, ¿qué es lo que hay que pensar? ¿Qué es lo que hay que pensar? ¿De dónde sale la consecuencia que ha ganado el Frente? Sale de que el Frente ha ofrecido una cosa de verdad y es que cada uno está mejor, en su gran mayoría. Desde el punto de vista del dinero que les entra por mes, están mejores, es evidente. ¿No? Y negar eso es una... Y eso prima por encima de lo otro, de estas otras carencias, la educación. La cantidad de cosas que han sido postergadas son cosas posteriores a ese fenómeno. Nadie puede negar que la educación está peor, nadie puede negar de que la seguridad es menor de la que teníamos, nadie puede negar de que hay gestión en déficit del gobierno en muchos aspectos. Pero el que más importa, parecería por los resultados, es ese. Que yo estaba fuera de la clase media y entré a la clase media, entré por abajo, y yo estaba por abajo de la clase media y llegué a la mitad de la clase media, y yo que estaba más o menos arriba, resulta que estoy a punto de ser una persona... A todos les pasa lo mismo. Todo el mundo subió un escalón. Claro, claro. Maggi, usted cuando 10 años atrás, usted dijo en una entrevista del semanario Voces, hoy sale una, pero en la anterior, usted dijo, yo soy vallista, obviamente usted es un vallista de pura cepa, pero todos tenemos nuestro infierno, mi infierno es defender a Tabaré Vázquez. Usted en aquel momento dijo, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que se está haciendo. Hoy, 10 años después y de cara a 5 años más, porque es un hecho que van a seguir 5 años más en el gobierno, ¿qué siente? ¿Sigue sintiendo lo mismo? Sí, no siento lo mismo porque no es la realidad no es la misma. Es decir, cuando empezó el Frente, empezó con un ala vallista muy notoria. Vallista era Michelini, vallista era Seregni, y son los que formaron el Frente. Yo fui fundador del Frente, fui con ellos. Sí. El mar, dice usted. Sí. Después eso evolucionó y siempre Seregni estuvo prevenido de las izquierdas radicales, que yo siempre lo simplifico en una frase corta, los que piensan que lo peor no es lo peor, ¿no? Porque lo peor es el sistema capitalista y el sistema liberal y libertario de la democracia capitalista. Quieren otra cosa donde los derechos civiles son muy restringidos para lograr otra cosa. Así que lo peor no es lo peor, lo peor es aquello. Y Seregni estaba muy prevenido frente a eso. Yo tengo muchísimas prevenciones hay una de ellas es lo que le contó Allende después de lo que había pasado en Chile. Tú debes cuidarte, liber. Me acuerdo, la frase es de Allende para Seregni. Pero respecto al Frente de ahora, el Frente de ahora tiene sus con enemigos, estos 10 años de camino recorrido. Tiene sus enemigos adentro. Lo que le cuesta al Frente es unificarse. Lo que le cuesta al Frente es actuar de manera armónica. ¿Pero usted sigue defendiendo lo actuado por la izquierda? Por como supuesto, dijo en aquel momento. Hay cosas en las cuales se han hecho las cosas bien. Es decir, a mí me parece que Astori es un administrador económico excelente, y ha hecho las cosas bien, otras cosas no se hicieron bien, y además es un grupo inarmónico, que tiene su gran oposición adentro de sí mismo. ¿No? Y eso no es una manera buena de gobernar, pero es la que quieren los uruguayos, así que es la que se debe aceptar. ¿Se puede ver el Frente Amplio o algunas partes dentro del Frente Amplio como el nuevo vallismo? No, el vallismo está liquidado por sí mismo, ¿no? Es decir, la conducta que han seguido los directores del vallismo es una conducta en la cual no está presente la tradición ni lo que fue el 900, que fue creador en el mundo de una situación, de una política, de lo que era un Estado benefactor llevado, como lo llevó el Viejo Valle, que es un punto culminante en la historia de América. Y
la izquierda tiene muchas facetas y se caracteriza por tener dentro de sí muchas posibilidades diversas. No todas son las que yo comparto, algunas sí y otras no, pero la evolución que sigue el Uruguay es una evolución extraña, porque cada vez se va radicalizando más sin que haya una cosa trágica. Tenemos una muy buena economía, todos están contentísimos, votan al frente porque mejoraron, y ganan los radicales que quieren destruir el régimen en el cual eso sucede. ¿Es tan así al final eso, Maggi? ¿Cómo? ¿Es tan así eso al final? Yo exagero, puede ser que al improvisar exagere, pero de cualquier manera yo contemplo eso, ¿no? Y me doy cuenta que el planteamiento, la filosofía, la manera de encarar la convivencia que se dio en el 900, donde no solo Valle, que no lo hubiera podido hacer solo, Valle determinó que eso sucediera, pero Luis Alberto Herrera fue un colaborador extraordinario. En las cosas sustanciales lo acompañó, es decir, pudieron reformar una constitución que se había hecho para que no se pudiera reformar, y ellos la reformaron cumpliendo todas las exigencias que esa constitución tenía. Hicieron una constitución infinitamente superior, de la cual gozamos todavía, ¿no? Pero había otra audacia para el cambio en el 900. Sí, había otra grandeza, ¿no? Por eso yo digo que no es solo la obra de Valle. La oposición de Valle estaba abierta, es decir, el divorcio por sola voluntad de la mujer sale con los votos de los blancos. La reforma de la Constitución, que era una cosa clave, la Constitución del año 30 era una Constitución injusta, ¿no? Exigía cosas. O sea que podían hacer cosas. Tomando eso que usted está diciendo, Mujica asumió diciendo educación, 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 y creo que muchos pensamos que honestamente quería. Y yo lo sigo pensando, y yo lo sigo pensando, y no lo dejaron ahora, hacerlo. ¿Por qué Mujica no pudo? Un hombre que no está jugando a estrategias políticas a futuro, un hombre que se sabe que, bueno, que este era su gran momento como presidente, que no está pensando en lo que viene después, midiendo cosas, que intelectual y personalmente sabemos de su honestidad, de su deseo verdadero de hacer esto. ¿Por qué no lo pudo hacer? Eso es un misterio al cual yo no puedo descifrar. Me gustaría mucho descifrar cómo se hizo la oposición a lo que quería Mujica. Pero si es un presidente. Lo que yo digo, lo que creo, es que Mujica lo dijo sinceramente y es lo que piensa, y que no lo pudo hacer y no lo dejó. ¿Quién? No lo dejó su partido. Pero lo que le digo es justamente cuando comparamos este momento histórico con otros momentos históricos del país, donde vemos que se hacían las cosas. Varela, ¿en cuánto tiempo hizo la reforma bestial que hizo? Sí. Educó un país entero, los hijos de los inmigrantes, y ahora que ya hay un camino andado muchísimo mayor, esto otro no se puede dar. En el caso de Varela, sucede una cosa extraordinaria. Lo llama un dictador que tiene la fuerza y que no necesita pasar por las dificultades del derecho. Hace lo que quiere porque es un gobierno autoritario. Y la relación entre Varela y el dictador es que Varela lo que hace es pedirle lo que quiere y el otro se lo consigue y se lo da y no le pide que cambie nada. Varela era un hombre absolutamente contrario a un régimen autoritario y dictatorial como era, ¿no? Y sigue diciendo las cosas y escribiendo las cosas que siempre no comparte, no entrega ninguna de sus posiciones. Simplemente dice, quiere que yo organice la educación, sí, deme los medios, necesito esto, ahora necesito otro, y el otro se los da. Es un hecho humano extrañísimo, como era Latorre. Latorre era coronel y cuando terminó su mandato de fuerza siguió siendo coronel. Entonces lo nombraron lícitamente presidente de la República con mayoría en los votos. Estuvo meses y se fue. Nadie desea tener una situación política, de dictadura, para que se pueda hacer este cambio que estamos necesitando. Pero entonces, ¿la democracia no habilita estos cambios o es una sociedad demasiado pasiva? No, y ahí vuelvo a lo que le decía. Es
un partido demasiado sometido a ideas y sistemas y preferencias que no son homogéneas. Es un partido que no es homogéneo, ¿no? Es decir, ese partido tiene sus enemigos o sus adversarios. Yo entiendo lo que usted dice, pero Mujica tiene una popularidad altísima, un apoyo altísimo. Uno dice, ¿por qué justamente Mujica no lo pudo lograr? Bueno, no lo pudo, ya está. Si no lo grave es pensar que si no lo pudo lograr él, no lo puede lograr nadie. Esa es la prueba en la cual vamos a vivir ahora, con una diferencia muy grande. Porque hasta ahora los radicales que estaban adentro del frente hacían cosas excediendo sus posibilidades, pero ahora están legitimados, porque ahora ganaron y tienen derecho a mandar, ¿no? Es una contingencia muy compleja. Pasemos al otro lado de la línea, la oposición. Usted recién nombraba la oposición de otrora, constructiva. Usted ha sido muy duro con los partidos tradicionales, con ambos, planteando que no tienen nada para decir. Y bueno, y específicamente con el Partido Colorado, ni hablar, ¿no? La tapa del semanario Voces hoy es: el Partido Colorado no representa nada. ¿Por qué llegan a este nivel y por qué los ve así? Son contingencias inexplicables. Yo no puedo entender cómo un Partido Colorado en la situación que está, lo que hace es minorizar su fuerza vallista, su izquierda, cuando el Partido Colorado tuvo la mejor izquierda que hubo nunca en el Uruguay. La tiene viviente porque los votantes del Frente Amplio en su inmensa mayoría son vallistas, ¿no? Y eso yo no lo puedo entender, es un fenómeno que sucede y que uno lo contempla y... Se equivocó, entonces, Bordaberry al quedarse con Coutinho y no con Amorín. Pero es decir, el planteamiento que se hizo de ningunear la izquierda dentro de un partido que tiene dificultades es un acto suicida, y así le pasó. Lo que hizo fue no solo perder, sino que perder por mucho, y en el fondo decidir las elecciones. ¿Usted cree que los partidos tradicionales, como dijo en el 2004, están destinados a morir? ¿Son terminales, dijo? No sé. No, es totalmente imposible saber lo que va a pasar. No puedo hacer ese juicio de futuro, ¿no? Lo que yo quiero es que no suceda eso. Lo que quiero es que tengan una gran expansión y que las ideas nutritivas y sustanciales de los partidos de izquierda sigan lo que hizo el único que pudo establecer eso, porque el Frente Amplio quiere hacer muchas cosas y no puede, a diferencia de Valle, que hizo todas las cosas que quería, y siguieron y están todavía. El país fue un país diferente a todos y al frente de todos, porque tuvo una forma de convivir que ninguno de los países de América tenía, y creó un Estado benefactor que en el mundo fue absolutamente señero, ¿no? Y ahora resulta que esas mismas ideas no valen para una elección. Ahora, ¿es ese Estado benefactor también el que vuelve una sociedad adormecida, que espera todo que se lo den, que no sale a buscar lo que hay que cambiar verdaderamente? ¿O qué fue? ¿O es la dictadura que nos dejó esa sombra encima? ¿Por qué está costando tanto? Esto sobre lo que hay consenso, porque usted para cualquier persona en la calle y todos queremos mejor educación, sin embargo, como usted dice, no se concreta. El Estado, el gobierno de los últimos 5 años, el gobierno de Mujica, tiene un déficit de gestión. Y eso usted dijo que Mujica debió ser rey. Lo reconocen los frentistas, que hay aspectos que no están servidos como correspondía, ¿no? Han sido impotentes para hacer, en medio de una década de gran bonanza, poder prestar servicios públicos como se debe. Otra cosa que yo he pensado y la he escrito muchas veces, es decir, ¿de dónde sale el fracaso de la Unión Soviética? El fracaso de la Unión Soviética viene de que hicieron un sistema donde los funcionarios públicos están a cargo de la producción. Y eso termina en una implosión que se produce en 1889,
cuando en 1989, cuando la Unión Soviética se implosión, porque ¿a qué se debe? Se leen los diarios de ese momento, los diarios rusos que eran oficialistas, y dicen hace 20 años que no se cumple ninguna de las exigencias del plan quinquenal que se planteó. ¿Por qué? Porque los entes autónomos hacen lo que quieren. Nosotros no estamos en la misma situación porque no tenemos toda la producción en manos de entes autónomos. Tenemos menos de la mitad. Porque para ser la mitad del país hay que englobar también la parte financiera. En el Uruguay ahora. Pienso que el Estado debe tener la mitad del ejercicio económico, pero comprendido la parte financiera, donde el Banco República es la mitad del sistema financiero. Pero con eso solo, entes autónomos enormes, poderosos y que además dan pérdida, a un país le cuesta mucho, ¿no? Y gran parte de la gestión que no se ha hecho puede ser que venga también de esa cosa, que el invento de los entes autónomos es ballista en el Uruguay. Por eso le hablaba de la herencia. Pero yo pienso que eso se ha malversado, se ha cambiado. Cada ente autónomo es una potencia que está sola y hace lo que quiere. La discusión es entre los funcionarios y un directorio en el cual no le va absolutamente nada repartir la plata con sus funcionarios, porque no es plata de él, ¿no? Usted dijo, Mujica debió ser rey y tener un primer ministro ejecutivo. Es un abutado, pero si Mujica fuera rey y tuviera un ministro ejecutivo, la gestión estaría cumplida. Y él daría esas ideas excelentes que a veces son deslumbrantes. Su gira por Italia y por España es un momento realmente, los apabulló, fue extraordinario, dejó una marca inolvidable. ¿Cómo no se le va a reconocer eso? Yo lo reconozco y a mí me gusta muchísimo. Las cosas que dijo yo las comparto todas, no trabajes tanto, dejate un tiempo para vivir, pero si será verdad y si estamos todos en eso, ¿no? Y las entrevistas de Mujica en Europa son por eso deliciosas, ¿no? Pero eso sucede mientras él no llega a cumplir la gestión que tiene que cumplir. Y eso no lo pueden negar. Volviendo a los partidos tradicionales, usted está muy a favor de una unión decidida. Yo trabajé un año entero en eso. En eso, exacto, trabajó directamente. ¿Por qué? Porque a una coalición como el Frente Amplio Triunfadora solo se le puede contestar con una coalición igualmente ceñida en sí misma, eficaz, que trabaja para ganar. Unos trabajan para ganar, otros trabajan para perder, se separan sabiendo que van a perder. Y eso no lo pensé yo, eso lo pensó un amigo mío que quiero mucho, muy inteligente, que es Juan Martín Posadas, que hizo un artículo que provocó toda una actividad de concertación, sobre la base de que ustedes se unen para ganar, nosotros nos dividimos para perder. ¿No será una idea demasiado moderna para las personas que representan estas agrupaciones? Porque no la están pudiendo llevar adelante. Se habló de la concertación para las municipales, pero pareciera que está muy tibia la cosa. ¿Cómo lo ve? Yo pienso que es un problema, una vez más, cultural. Es decir, si se mira un poco más lejos de la punta de la nariz, se comprende que no puede irse separado cuando los demás van juntos. Esas cosas que dijo Juan Martín Posadas no tienen levante. Trabajamos muchísimo, hicimos toda una concertación explicando que no era un movimiento político, sino cultural, que lo que había era que entender la realidad, y no pudimos convencerlos. La gente está entendiendo más la bandera, la tradición familiar, porque todavía escuchamos gente que dice yo no voto un blanco ni loco, o yo no voto un colorado ni loco. Pero eso se justificaba, tuvimos 74 años de guerras civiles sin parar, ¿no? Cuando se unieron y fueron nada más que adversarios, Luis Alberto Herrera y Valle, surgió una cosa nueva que se llevaba todo por delante. Y olvidar eso, no se puede olvidar. Esas son como las cosas que hizo Artigas, es decir, son de hechos que marcan el nivel cultural de una comunidad, ¿no? Es decir, cuando yo me enojo con los colorados, ¿por qué me enojo?
porque no siguen en la tradición que tienen que seguir. ¿Cuál es esa? Esa es la riqueza cultural de un país. ¿Qué va haciendo el país en su vida? Acumulando una cultura. Se distingue Alemania, ¿por qué? Porque es un país atrabiliario, absoluto, que cuando se equivoca se lleva todo por delante, pero mantiene una cultura final extraordinaria, ¿no? A los franceses se equivoca y los estamos viendo hacer cosas bastante desacertadas, pero Francia no se muere porque está hecha en su cultura, y nosotros despreciamos la nuestra. Ese es el problema, ¿no? Clarísimo, sí. Vayamos un poco, avancemos un poco más hacia su vida personal. Estudió abogacía y fue en esas aulas de la facultad, abogacía y humanidades, literatura también, derecho y literatura. ¿Fue ahí en la propia facultad que conoce a Paco Spínola? Sí, de una manera muy curiosa. El Centro de Estudiantes de Derecho llamó un concurso literario de novelas. Yo nunca había escrito una novela y es un género que siempre he aspirado a él y que nunca me ha tratado bien. Siempre que escribo y quiero escribir una novela no salen cosas buenas. Y lo probé muchas veces y siempre me derrota. Y para ese concurso, yo que no había escrito una novela y que ya sabía que ahí no andaba muy bien, hice una trampita literaria. Uní 8 cuentos que ya había escrito. Se sucedían todos en la costa, en las playas, cerca del agua. Así que tenían un hilo conductor. Y le pasaba todas cosas diferentes. Los uní y resultó una cosa bastante disimulada. Y para lo que había, a Paco, que era jurado, le gustó, me mandó buscar y me dijo, sos un lujo para tu patria. De esas cosas que se Paco, que eran como de San José. Y nos hicimos muy amigos desde cada uno en su lugar, del maestro y yo de seguidor de él. A tal grado que yo iba a las clases de humanidades, tenía clase y después nos íbamos a comer a la casa y nos pasábamos hasta la madrugada conversando siempre de lo que nos obsesionaba, que era la literatura, donde Paco, contra todo lo previsible, lo que era un gran ingeniero. Paco sabía cómo se construye una novela para que no se caiga, cómo los fenómenos literarios tienen todos una forma de actuar y se pueden las clases que daba era descubriendo en Homero los recursos que se repetían y que mantenían ese relato. ¿Por qué? Porque acá él trae el pasado y lo coloca de tal manera, porque acá y todas esas cosas sutiles que son los procedimientos literarios, era lo que a él le importaba, con la cosa graciosa que los formulaba como un paisano de San José, ¿no? Onetti decía, mateando con los griegos, cuando él daba el canto quinto de la Odisea, que le llevó 2 años sin repetirse, ¿no? Estudiando el canto quinto de la Odisea. ¿Y con Bergamín, José Bergamín? Bergamín era un tipo completamente diferente, totalmente diferente, un europeo absoluto. En ese aspecto se llevaban muy bien, eran muy amigos. ¿Eran docentes los dos? Los dos eran docentes de la Facultad de Humanidades, que la Facultad de Humanidades es la gloria, porque era una cosa loca que inventó Baferreira, insostenible. No se daba ni constancia de presencia. Aquí no se certifica nada. Aquí el que viene a aprender porque le gusta aprender. ¿Para qué? Para nada. Para aprender y ser mejor. Ese era el planteamiento de Baferreira. Yo estuve en el consejo, era delegado estudiantil en el consejo de la facultad, así que lo oía a él discutir con Jiménez de Arecha. Jiménez de Arecha decía, pero esto no puede ser así, nosotros tenemos que hacer un lugar donde estudien y que después pueda ser un hecho útil para su vida. Aprendió tal cosa, la certifica y le sirve. Pero eso no es lo que nosotros tenemos que hacer, decía Baferreira. Nosotros tenemos que formar a la gente que aprenda que formarse es una cosa importante.
Si no les enseñamos eso, ¿para qué quieren un título? Claro, qué increíble, qué época, ¿no? Así que, sí, bueno, ahí se cruzó con toda esa gente y usted integró la famosa generación del 45, sí, con esas tertulias en esos bares. ¿Bar Metro? ¿Dónde se juntaban? El Metro era cruzando de Cuareim, sí, había una galería de Cuareim a la Plaza Libertad que sigue todavía. El Metro, ese café, ocupaba dos frentes. Era frente al Metro y frente a la Plaza Libertad. Así que nosotros teníamos una variante. Sentarse del lado de la plaza era una cosa y sentarse del lado de la calle era otra. ¿Qué significaba cada uno? Casi siempre era por un problema de tiempo, de calidad del tiempo, porque la parte de la plaza era más bien veraniega. Era una parte abierta y con mesas de mimbre y unas sillas. Y la otra era un café a la antigua, y cerrado y a veces hasta un poco calentadito también. Había hasta una cierta chimenea. Usted ha contado, ya hizo de una clave de otro país, que era un país en el que podían tener tiempo para estar 5 o 6 horas de tertulia conversando y filosofando. Una cosa muy curiosa, teníamos tiempo para eso, ¿no? Y por supuesto, yo era un estudiante en una casa de clase media, donde jamás me pidieron que trabajara para que aportara plata. Así que podía perfectamente estar 5 horas de la noche en el café y al otro día simplemente era un estudiante que hacía lo que tenía que hacer. Y el centro de esas discusiones era cultural. Usted ha dicho por ahí que la política no estaba tan presente, porque parece difícil de pensar hoy. Pero no solo eso, sino que yo a esta altura de mi vida no sé qué pensaban desde el punto de vista político todos los muchachos que estaban en la barra del Café Metro. Sabía que Arregui y Ettore Invernizzi eran comunistas. Eran comunistas y cuando Maneco Flores era candidato del Partido Colorado, Partido Comunista de Trinidad Flores, donde estaba Mario Arregui, le prestaba los parlantes para que él dijera sus ideas contrarias al extremismo. Otra concepción. Otro mundo, ¿no? Otro mundo también el diario Acción, donde usted entró muy jovencito, sí, donde ahí compartió redacción con Onetti. Bueno, no solo eso, hicimos que Onetti estuviera en el diario. ¿Hicieron que esté en el diario? Claro. ¿Cómo fue? Onetti era un tipo dotado de un talento extraordinario y unas condiciones para la literatura y especialmente para la novela extraordinaria. Se desgastaba siendo muy buen funcionario siempre. Cada vez que le tocó siempre llegaba a los puestos importantes, ¿no? Lo sacaron de Montevideo, de la agencia Reuters donde estaba, y lo llevaron de gerente a Buenos Aires y abarcaba una cosa del continente, que estaba la central porque era formidable, fue funcionario. Y nosotros nos dimos cuenta de eso con Maneco Flores. Dijimos, este tipo hay que mandarlo en primer lugar a Europa. Tiene que pasar 5 años en Europa para pulirse, para estar. Usted tiene que ser cónsul, tiene que ser embajador, tiene que estar con plata, tranquilo, no un empleo, que lo dejen en paz y que este tipo se forme del todo. Se lo explicamos a Luis Valle. Dueño del diario. Sí, y a Luis Valle le pareció magnífico. Y entonces la primera medida era traerlo a Montevideo, y acá se lo acomodó en un lugar donde trabajaba poco, que era director de las bibliotecas municipales. Y de otro lado donde trabajaba, y trabajaba poco cuando quería, era el diario Acción, ¿no? Y ahí tenía el tiempo para lo otro entonces. Y ahí, sí, pero esto era preparatorio de su ida a Europa, que después no salió nunca. Porque Luis Valle perdió su poder antes de que pudiera irse a formarse a Europa. Ahí también estuvo con Jorge Valle, con Julio María Sanguinetti, con un montón de gente. Claro, sí, los jóvenes turcos le decían, y era una época dorada.
¿no? Y usted llegó a trabajar gratis en el diario porque andaba medio mal. Sí. ¿Cómo y sabes eso? Cuando se recibe... ¿Cómo sabes eso? Bueno, porque usted por ahí lo contó. Y cuando usted se recibe de abogado le ponen una foto y ahí... Una vergüenza. Salió una baldosa de este tamaño en la página política como si yo hubiera ido en la misión, una misión importante. Me había recibido abogado, tenía como 30 años. Una cosa horrible. Ya tenía a su hija nacida, estaba casado. Claro. Y ahí es que Luis Valle dice, este muchacho no puede estar trabajando sin cobrar, y le hace... No, ahí se enteró, porque yo entré trabajando y cobrando. Pero después no. Pero después me di cuenta, porque los administradores del diario eran amigos míos, que pasaba unas penurias y unas cosas que estaban enterradas, que el diario venía remando horriblemente mal. Yo dije, bueno, yo no cobro más. ¿Fue usted qué dijo? No, sí. Y entonces dejé de cobrar sin que él se enterara. Porque yo vivía no de mi trabajo en el diario, vivía de escribir libretos de radio, que eran muy bien pagos. A mí me pagaban algo así de 8 o 10 veces lo que correspondía al salario normal de un libretista. Había que escribir bien, y a mí me resultaba divertido, y me pagaban muy bien, así que yo estaba bien económicamente. Vivía en Positos, tenía auto, y todo eso lo pagaban los libretos. Así cuando yo dije que no en el banco, en el diario no era un gran sacrificio. Y él se enteró de repente 3 o 4 años después. ¿Y ahí? Entonces le vino la incomodidad esa, esto no puede seguir, un hombre casado, con hijos, y cómo lo tenemos acá trabajando gratis. ¿No? Era un tipo fantástico. Y de ahí después va al Banco Central. Claro, estuve como de abogado supuesto como en 14 lugares. Sí, porque lo nombraban, usted ya sí, no sabía nunca llegaba. Yo me compré zapatos nuevos y un traje nuevo para ir al Ministerio de Relaciones Exteriores, no podía ir vestido como yo andaba. Y resultó que no. No era ahí. No, que me cambiaron para otro lado. El propio Valle le daba los nombramientos. Sí, pero el día ese del nombramiento en el Banco Central, me dijo, usted no puede estar de subsecretario de Relaciones Exteriores. Aunque lo haga muy bien, lo haga brillante, el ministro le pasa cualquier cosa, renuncia, usted tiene que renunciar con él. Y usted queda en la vía, eso para usted no le sirve. Usted necesita una cosa segura, tranquila. Pensó en todo. Era un padre, ¿no? La cuestión es cuando viene la dictadura, es destituido, y ahí se pone a trabajar en la construcción. Sí. ¿Qué hacía? Yo no sabía nada de eso, pero había tenido una relación que se resultó bien con un hombre muy fantástico, un italiano que sabía de la construcción una enormidad. Y me dijo, usted venís a trabajar conmigo. Y yo fui. Y a la semana de estar trabajando con él me di cuenta que tenía $1 millón depositado en el banco del Litoral. ¿Usted? ¿O él? No, él. Ah. Él, para su capital de giro para la empresa. Estaba tranquilo entonces. Sí, pero además yo no tenía la menor noción de eso. Y resultó muy un amigo pintoresco, raro, que sabía ese oficio mucho cuando yo no sabía absolutamente nada. ¿Aprendió? Sí, nunca terminé de aprender. Pues su cabeza estaría en otro lado. No, era muy difícil para mí estar en las cosas que él hacía naturalmente. Bueno, nos quedó por ahí su amistad con Rosenkopf, que vino de la mano de la murga, ¿no? No, ¿Cómo fue? claro, tienes razón, vino de la mano de la murga, pero la murga del Gran Tulec, porque nada, me llamaron del galpón. Me dijo, mira, hay un muchacho nuevo que escribe fantástico, y escribió una idea lindísima, que es la historia de un murguista. Y la murga aparece en escena y canta. Y no está muy ducho para hacer los versos. Y entonces yo hice los versos de la murga del Tulec, y ahí lo conocí a Mauricio, hicimos una amistad formidable, interrumpida por él cuando empezó a andar en sus actividades subversivas. Se borró, yo no podía encontrar por ningún lado, y hasta incluso me ofendía un poco porque
¿por qué me le...? Lo esquivaba. Sí, porque se olvida de un amigo, es una cosa rara, ¿no? Pero cuando él estuvo preso fue la primera carta que recibió, un papelito suyo, ¿no? Sí, está bueno eso. Es un papelito con una frase de Bergamín. ¿Qué decía? A los amigos con la razón o sin ello. Qué impactante, sobre todo que fue... Y no extraordinario, y los milicos, los militares lo dejaron pasar, les debe haber parecido bien. Y ese papel podía haber sido destruido, porque por supuesto había una revisación. ¿Usted no se enteró que lo había recibido hasta que salió? No, yo no me enteré hasta que salió. Pensé que que no se lo habían entregado. Eso es impresionante. Bien, usted tiene 92 ahora, ¿no? En agosto cumplió. Sí. Más de uno dice, pero ¿cómo hace Maggi? ¿Cómo hace? ¿Usted camina o anda en bicicleta? ¿Cómo se mantiene tan activo y tan...? Bueno, sí, hacía bicicleta hasta hace 2 o 3 meses que se me complicó un poco la vida, porque tuve un problema de salud y que felizmente se me fue solo, se me fue haciendo gimnasia. Sí que se ejercita. ¿Cómo? Se ejercita. Sí, y ahora estoy justamente para volver a hacer mi régimen de bicicleta y de caminata, ¿no? Que es con lo que me muevo. Si no, estoy al lado de una computadora todo el día, que es para mí una cosa deliciosa, pero muy, muy poco sana. Claro, hay que moverse. Y por último, ¿puede ser que usted ganó un concurso de tango como bailarín con su señora Pocha? ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Sí. ¿Dónde fue? Es verdad. Fue en un hotel de Carrasco, que no era el Hotel Carrasco. No me acuerdo cómo se llamaba. En un hotel era una cosa de muchachos bien, pero era de tango, era en Carrasco. Bailamos bien tangos. ¿Bailaba bien? Sí. Yo había aprendido bailando en los cabarets que había en esa época. Y lo aprendió bien, eso es lo que importa. Sí. Bueno, Maggi, muchísimas gracias, un gusto tenerlo acá. Bueno. Vamos a mostrar de vuelta acá el libro que acaba de sacar, el libro de Artigas, que está en las librerías. Obviamente se lo recomendamos a todos para que lo consigan y tengan este último material de Carlos Maggi. Muchísimas gracias por su tiempo y por su visita por acá. Fue un gusto conversar contigo. Por favor. Y tenga una obra parecida. Son 137 tomos de cerca de 1000 páginas cada uno, que contienen nada más que documentos. ¿Dónde está eso físicamente? Eso físicamente está donde funciona el Archivo General de la Nación. Ahí está. Ahí se administran esos tomos que siguen saliendo porque Artigas todavía no se murió. Tienen Artigas en el Paraguay. Ahí está. Y faltan los últimos tomos. Pero empezó en el 43 y no paró nunca. ¿No? Y es una obra extraordinaria porque tiene los documentos que hay en el Uruguay, en la Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Chile. Usted dice, desde ese momento no estuve nunca solo, siempre me acompañó esa obra. Yo iba leyendo a medida que salían los libros. Ahí está. Así que cuando salió el número 137, leí un número más. Leyó otro más. ¿No? Pero de hace unos cuantos años, además de leer el libro, se puede hacer una cosa monográfica. Es decir, sobre un tema determinado se buscan los papeles que responden a eso y se entienden cosas que no están al alcance de quien no ha leído ese libro, que es imposible leer, 137 tomos de un tirón. No los puede y por eso leer. se ha encargado de traducirlo, si se quiere, a lo largo de los distintos... Ciudadano de una ciudad. Y ahí no hay policía, ahí no hay sanidad, no hay nada, cada uno se defiende por su cuenta. Esa gente que no entendía doctrina de ninguna clase, entendía muy bien qué era ser iguales. Y eso se lo deben a Artigas. Parece mentira, ¿no? Estaban mejor dotados para entender una cosa tan importante como esa. Es decir, los hombres descubrieron que todos eran iguales muy tarde. La primera vez que se sostuvo eso fue en el siglo de las luces. Es decir, un siglo antes de lo que está pasando en la época de Artigas. Claro. ¿No? Y esa
ese acierto psicológico hace que él haya podido ganar una guerra por correo. Ahí está, sí, sí, usted Porque se tiene gana una guerra bastante por en correo. eso. Claro. Se va a los territorios donde están los indígenas y desde ahí, desde el territorio charrúa, manda sus chasques. Y hay un inglés salvador que toma nota y hace una especie de video porque se ve lo que está contando. Los ingleses cuentan muy bien, son de los que cuentan mejor en la historia del mundo. Y este era muy bueno como escritor, como un documentalista, y hace una descripción impecable. Lo pone Artigas dictándole a 2 secretarios. Dice que el piso está tapizado de sobres de todas las provincias que vienen desde 1500 millas. Mientras come, le ofrece Mientras whisky. comen, toman, ¿cómo es que es lo que toman? Grapa, ¿qué sería? ¿No? Sí, un agua fuerte, sí. Un alcohol. No me acuerdo cuál era. Y entran y salen y tiene todo ese barullo y llegan los chasques y se parten los chasques. Y yo digo que eso es una agencia de publicidad. Y es una agencia de publicidad con mucho adelanto en el mundo, pero es eso. Y con eso, él no sale nunca del territorio charrúa, dirige todos los combates que se producen y gana la guerra, sin salir de ahí jamás y sin haber estado presente en ninguno de los combates. Es un caso extraordinario, porque no es un cacique, no es un seductor, no va, está lejos, se conoce su nombre. Es insólito además para la época, ¿no? Los mensajes. Increíble. Bien, y como les decía, ya estamos con Carlos Maggi, el pibe, como le dicen sus allegados, un libre pensador, abogado, escritor, periodista, dramaturgo, un hombre con una enorme trayectoria, que acaba de publicar su último libro sobre José Artigas, titulado El libro de Artigas. Justamente se centra en el libro inspirador de Artigas. Bienvenido, Maggi. Un gusto tenerlo acá. Contigo, querido. Bien, ha estudiado y admirado a Artigas durante toda su vida. ¿Nació su pasión por Artigas allí en el 42 con Manuel Flores Silva? ¿Como cuenta en una parte de este libro? Sí, ahí trabajamos la primera vez con él, teniendo muy poca información, ¿no? Claro. Es decir, éramos estudiantes de secundaria y no nos habíamos especializado en estudiar eso, ¿no? Salió el concurso y estudiamos para el concurso. Pero fue una buena experiencia. Lo grave, lo lindo para mí, lo importante, fue la vinculación con el Archivo Artigas cuando se creó, que fue en el año 42. Y es una obra extraordinaria en el mundo. Es decir, yo no creo que Bolívar tenga una recopilación de su actuación pública que San Martín. 2 libros que usted ha publicado, en este caso centrado en el libro inspirador de Artigas, La independencia de la tierra firme, justificada por Thomas Paine, 30 años ha, publicado en Filadelfia en 1811. Sí, en realidad cuando dice el libro de Artigas, no es el libro ese que yo publiqué. El libro de Artigas es el referido. El referido, sí, es el libro de Thomas Paine, que tú acabas de identificar. Ahí está. Bien, en este libro, en las últimas páginas, insiste en esos valores artiguistas, usted, especialmente en el de la igualdad, y urgiendo en el plano de la educación, ¿no? De llevar esos valores artiguistas, de dar igualdad al plano de la educación, un tema que a usted le preocupa mucho. Sí, la verdad es que Artigas marcó tan fuerte el carácter ese de la República, y dentro de la República el de la igualdad. Artigas es un hombre muy inteligente. La población que tenía la banda oriental en ese momento y en general las provincias del Río de la Plata era muy deficiente. La inmensa mayoría eran analfabetos. Claro. Pero un analfabeto que vive en una campaña librado a su propio brazo no es igual que un